Familia, hace 2 semanas iniciamos una serie titulada Nuestro mejor refugio. Partimos del capítulo 55 de Isaías, quien predicó entre el año 740 y el 680 antes de Cristo, y él predicó antes de que viniera la destrucción de Jerusalén, mucho tiempo antes. Esta destrucción de Jerusalén sucedió por parte del Imperio Babilónico en el año 586 antes de Cristo. Isaías profetizó esta destrucción y se cumplió. Pero él habló antes de que Israel pasara por esa gran aflicción por la que pasaron. Desde la primera semana establecimos una verdad central que nos está acompañando durante esta serie, y la verdad central es esta: antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. La semana pasada, analizando el Salmo 22, el cual es un salmo mesiánico, explicamos que Dios es nuestro mejor refugio, no nada más antes de que venga la aflicción, pero también cuando estamos pasando por la aflicción. Dijimos que Dios es nuestro mejor refugio, en primer lugar, porque Él entiende nuestras aflicciones. En segundo lugar, porque Él escucha nuestro clamor cuando desde la aflicción clamamos a Él por ayuda. Y Él es nuestro refugio también porque Él nos ha acompañado siempre. Siempre ha estado Él a nuestro lado. Quiero animarles a escuchar de nuevo estas dos pláticas porque sé que va a ser de gran bendición para sus vidas, y es importante que comprendamos mejor estos conceptos. Las dos pláticas están en mi canal de YouTube y en mi canal de Spotify. Se los recomiendo muchísimo. El día de hoy, para terminar con nuestra serie, vamos a revisar la historia de un profeta llamado Jeremías. Este hombre, a él le tocó vivir en carne propia esa invasión de Babilonia y esa destrucción de Jerusalén que profetizó Isaías, como lo vimos en la primera plática. Jeremías nos va a enseñar con su vida que después que pase la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio, y después de que pase la aflicción debemos celebrar la fidelidad de Dios. Mi mensaje el día de hoy se titula Celebrando la fidelidad de Dios. Para compartir este mensaje, quiero leer con ustedes un fragmento que se encuentra en la Escritura, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice la palabra de Dios así: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Estos versículos los escribió Jeremías entre el año 586 y el año 550 antes de Cristo. Ahora, si uno lee estos versículos sin estudiar el contexto en el cual fueron dichos, tú y yo podríamos pensar que Jeremías está viviendo el mejor momento de su vida. Tú y yo podríamos suponer que esto se escribió cuando a Jeremías le salieron mejor que nunca las cosas. Vamos a leerlo de nuevo para comprobarlo. Dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Estos versículos están buenos como para leerlos cuando te llega el aguinaldo, ¿sí o no? Cuando te llegan las utilidades en mayo, o cuando estrenas carro, cuando estrenas casa, cuando la muchacha que te gusta te da el sí, o cuando nace tu hijo, ¿no? Te sientes feliz, suenan estos versículos a pura dicha y felicidad. Pero la realidad no es esa, amados. Con el puro título del libro tienes para darte cuenta que cuando se escribió este fragmento que acabamos de leer, no eran buenos tiempos para Jeremías. El libro se llama Lamentaciones y es un lamento sobre Jerusalén. Vamos a poner estos versículos un poquito en contexto. Para empezar, las circunstancias particulares en las que ministró Jeremías nunca fueron las más deseables. El ministerio de Jeremías no tiene nada que ver con el ministerio de los predicadores de hoy en día.
Para empezar, él nunca tuvo resultados favorables en su ministerio. Nada más tenía un seguidor. Haz de cuenta que su iglesia nada más tenía un miembro. Haz de cuenta que en su página de Facebook él nada más tenía un solo like. El único seguidor de Jeremías se llama Baruch y lo seguía porque Jeremías le pagaba para que redactara sus libros. Número 2, Jeremías siempre fue rechazado por su mensaje profético de juicio y de confrontación. Número 3, Jeremías fue golpeado y encarcelado por predicar. Número 4, Jeremías vivió en pobreza. Número 5, Jeremías nunca se casó ni tuvo hijos porque Dios no se lo permitió. Según lo cuenta su propio libro, Jeremías capítulo 16, versículos 1 y 2. Ahora, en cuanto a la nación donde predicó Jeremías, Judá se había apartado del Señor, tal como lo vimos en el primer mensaje de esta serie, donde explicamos el ministerio de Isaías. Dios entregó a Jerusalén a la destrucción y a la cautividad de Babilonia, y esto le tocó vivirlo directamente a Jeremías. El sitio de Jerusalén fue tan cruel que las personas habían pasado por circunstancias de extrema dificultad. Es difícil para ti y para mí darnos una idea de todo lo que esa gente vivió, pero podemos más o menos tener una impresión cuando revisamos las profecías del mismo Jeremías. Por ejemplo, fíjate lo que dice Jeremías 16, versículos 1 al 4. Es cuando Dios le prohibió a él casarse. Fíjate lo que dice Dios a Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Y a lo mejor Jeremías preguntó, ¿y por qué no? Yo me quiero casar. Pero Dios le dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Aquí te vas a dar cuenta por qué no te debes casar ni tener hijos, le dice Dios a Jeremías. Dice, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos, eso quiere decir, no serán llorados, ni enterrados. Dice, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, no te cases, no tengas hijos, porque lo que viene sobre Jerusalén es horrible. Los cadáveres van a quedar expuestos sobre la faz de la tierra, van a ser comida para las aves, así que no te conviene casarte. Vas a entrar a una situación bien complicada y estar casado y con hijos en ese momento va a ser un dolor extra para ti. Ahora ya entendemos por qué Dios no le permitió casarse y tener hijos a Jeremías. Porque lo que venía para el pueblo de Judá era horrible y ¿sabes qué? Así lo fue. A Jeremías le tocó vivir eso y superarlo. Y cuando todo pasó y él mira la destrucción, los escombros, la ceniza y el dolor, Jeremías hizo un alto en su vida y celebró la fidelidad de Dios. Ahí es donde están los versículos que leímos. Se detuvo a celebrar la fidelidad de Dios. Parece que lo que Jeremías está diciendo no tiene sentido cuando lo comparas con lo que Jeremías está viviendo. Parece que Jeremías está en negación, pero no es así. Lo que pasa es que Jeremías sabía algo. Y eso que Jeremías sabía le hacía celebrar la fidelidad de Dios en lugar de quejarse ante él y renegar contra él. Jeremías sabía que las cosas hubieran podido ser mucho peores de lo que fueron, pero por la fidelidad de Dios las cosas no fueron así. Una versión distinta de la Biblia nos deja ver con más claridad lo que Jeremías en realidad estaba pensando y lo que Jeremías en realidad estaba sintiendo y lo que Jeremías en realidad quería expresar.
Vamos a leer los mismos dos versículos, pero en lugar de leerlos en la Nueva Traducción Viviente, la vamos a leer en la Reina Valera versión 60 y nos va a quedar más claro qué es lo que Jeremías tiene en mente y qué es lo que Jeremías está queriendo dar a conocer. Dice, Lamentaciones 3, 22 y 23 en la Reina Valera 1960, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Jeremías sabía que Dios utilizó a Babilonia para castigar a Israel. La nación había sido devastada y todo esto sucedió por la rebeldía y por el pecado de su nación. Y esto nos enseña algo que tú y yo no debemos olvidar jamás. El pecado siempre trae destrucción. Pero Jerusalén, o más bien dicho, Judá, no fue del todo consumida porque él mismo estaba con vida junto con otros sobrevivientes. Así que él, en lugar de renegar contra Dios, escogió agradecerle a Dios y celebrar la fidelidad de Dios. Y de todo esto aprendemos algo muy importante para tu vida y para la mía. Después que pase la aflicción, debemos celebrar la fidelidad de Dios. Repítalo conmigo. Después que pase la aflicción, debemos celebrar la fidelidad de Dios. Eso fue lo que hizo Jeremías. Jeremías celebró la fidelidad de Dios una vez que pasó toda aquella destrucción, una vez que quedó todo arrasado, destruido. Él celebró la fidelidad de Dios. Ahora, ¿por qué Jeremías celebró la fidelidad de Dios después de todo lo que vivió? Tengo tres respuestas a esta pregunta. Número uno, porque entendió que la situación pudo ser peor. Jeremías sabía que el castigo de Dios sobre su nación pudo ser mucho peor de lo que fue. Él sabía eso. Después de todo lo que Israel había hecho, su idolatría, su sacrificio de niños a Moloc, su adoración a los astros, su entrega al ocultismo, después de su infidelidad y su lejanía para con Dios, por supuesto que merecían un castigo todavía más grave, merecían ser arrasados por completo, devastados sin que quedara nada. Sin embargo, Dios en su misericordia, aunque los castigó, no los consumió por completo. Por esa razón, Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por otro lado, Jeremías también sabía que Babilonia era una nación conocida y temida por su crueldad, porque ellos arrasaban por completo las naciones que conquistaban sin dejar nada a su paso. Pero este no fue el caso. Así no les sucedió a ellos. En esta ocasión los babilonios dejaron sobrevivientes. Jeremías entendía que esto tuvo que haber sido porque Dios les puso un freno y no les permitió arrasarlos por completo. Y cuando pasa todo, cuando se van los babilonios, Jeremías sale y recorre las calles y ve la destrucción y se detiene. Y en lugar de levantar su puño para renegar contra Dios, en lugar de eso, él levantó sus manos al cielo para celebrar la fidelidad de Dios. Él sabía que si estaba vivo junto con otros sobrevivientes fue porque Dios es bueno, porque Dios no permitió que fueran arrasados del todo. Jeremías conocía la escritura y seguramente recordaba fragmentos como este. Fíjate lo que dice Salmo 78, versículo 38. Dice, pero él, hablando de Dios, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Estos salmos fueron escritos mucho tiempo antes de que naciera Jeremías. Él conocía estos salmos, era parte de la literatura de su nación.
Él recordaba estas palabras y él sabía claramente que Dios es misericordioso y que Dios siempre ha perdonado la maldad y siempre ha frenado su castigo para con su pueblo. Seguramente estas palabras resonaban en la cabeza de Jeremías. Y él entendió, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque Dios apartó su ira, porque Dios no despertó del todo su enojo, porque Él tuvo misericordia, porque Él perdonó nuestra maldad. Seguramente también recordaba el Salmo 103, versículos 8 al 12, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y cuando él miró que ya se habían ido los babilonios y se miró a sí mismo con vida junto con otros sobrevivientes, él entendió: si estamos vivos no es por suerte, si estamos vivos es por la misericordia maravillosa de Dios. Si estamos vivos no es porque los babilonios no sean tan malos, es por la misericordia maravillosa de Dios. Y él, en lugar de enojarse con Dios, él dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Sí nos castigó, pero no nos consumió. Sí permitió que pasáramos por la disciplina a causa de nuestros pecados, pero no arrasó por completo con nosotros. Jeremías entendía que todo esto pudo ser peor de lo que fue. Amados, cuán importante es conocer las Escrituras cuando estamos pasando por aflicción. Porque la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da una base sobre la cual tú y yo nos podemos apoyar cuando llegue la dificultad. La palabra de Dios nos ayuda a proyectar un futuro mejor cuando tú y yo estamos pasando por dificultades. En este caso, Jeremías sabía que aunque merecían un castigo peor, Dios frenó su ira porque Él es misericordioso. Y cuando pasó todo, aunque la situación era drástica, difícil, dramática, Jeremías se detuvo y pensó: esto pudo ser mucho peor. Y entonces celebró la fidelidad de Dios. Porque antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Tal vez aquí entre nosotros haya alguien que tú te sientes enojado por Dios, por algunas cosas que Dios permitió en tu vida, por algunas situaciones que te han pasado. Yo te invito a recordar que a lo mejor todo pudo haber sido peor. Si Dios hubiera actuado contra ti conforme a tu rebeldía y tu pecado, si Dios hubiera actuado contra mí conforme a mi rebeldía y mi pecado. Pero Dios en su amor tuvo misericordia de nosotros y frenó su ira. Así que todo esto, aunque nos castigó, no nos consumió. Así que no reniegues de Dios. Agradécele que estás vivo. No reniegues de Dios. Agradécele que estás aquí. No reniegues de Dios. Agradécele la oportunidad que te da de haber cruzado por todo esto y seguir adelante. Por esa razón, Jeremías celebró la fidelidad de Dios después de la aflicción. ¿Por qué otra razón? Porque entendió que Dios les acompañó en medio del dolor. Jeremías celebró también la fidelidad de Dios porque él sabía que aunque habían pasado por un momento de gran dolor y adversidad, nunca estuvieron solos. En esos momentos críticos que ellos enfrentaron, Dios estuvo allí. Unos 350 años antes de que Jeremías naciera, el rey David escribió un salmo donde decía esto. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Jeremías conocía este salmo, porque David, el que escribió este salmo, es el rey más grande que Israel haya tenido jamás. Y seguramente cuando Jeremías estaba pasando por la aflicción, por esa invasión babilónica y esa destrucción de todo lo que estaban generando, él recordaba: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y se repetía este salmo a sí mismo: Dios está conmigo justo ahora. No estoy solo, no estamos solos los que están conmigo. Vamos a salir adelante después de esto, porque Dios está con nosotros. Por otro lado, el profeta Isaías, el que predijo la destrucción de Jerusalén antes que Jeremías mismo, esa situación que Jeremías estaba viviendo, pues el profeta Isaías dijo lo siguiente. Esto es lo que profetizó. Isaías 41:10, porque acuérdate, Isaías no nada más profetizó destrucción, Isaías también profetizó restauración y también profetizó la compañía de Dios en medio de la aflicción. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados, ¿a qué situación podría referirse Isaías sino a la destrucción de Jerusalén que vendría? Pues esa destrucción de Jerusalén profetizada por Isaías es la que Jeremías estaba experimentando. Y cuando Jeremías estaba ahí en el asedio babilónico, al ver caer el muro, al ver caer el templo, al ver incendiadas las casas, seguramente se recordaba a sí mismo: no estoy solo en esto, no estamos solos en esto, no estamos abandonados por Dios. Y seguramente recordaba estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el momento de la aflicción, él se recordaba estas palabras. Y tú y yo, amados, al ver lo que está sucediendo en nuestro país, al ver lo que está sucediendo en el estado, al enterarnos de las desapariciones, de los secuestros, de los asesinatos, y cuando de repente llega esa sensación de impotencia, de frustración, de abandono, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos en esto, que no estamos abandonados por Dios, que no debemos temer, porque el Señor está con nosotros en todo tiempo. Y a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que tú estás pasando en este momento por una situación bien complicada, tal vez de salud. O a lo mejor estás viviendo la pérdida de un ser amado y no te has podido recuperar del todo. O a lo mejor estás viviendo, sufriendo, experimentando un tratamiento médico doloroso, desgastante. Necesitas recordarte a ti mismo que no estás solo, que Dios está contigo, que Él es el que te da fuerzas, que Él es el que te ayuda, que Él es el que te sustenta para que no caigas preso de la desesperación. Jeremías, cuando pasa toda la dificultad, él se detiene a celebrar la fidelidad de Dios, porque entendió que en medio de todo lo vivido, Dios lo había acompañado. Y no nada más a él, a todos los demás sobrevivientes. Y en lugar de renegar, escogió agradecer. En tercer lugar, Jeremías celebró la fidelidad de Dios después de la aflicción porque vivió para contarlo. Amados, cuando pasó todo y cuando los babilonios se fueron y los sobrevivientes empezaron a salir de entre los escombros y se encontraron unos a otros en algún punto de aquella ciudad destruida,
Y se dieron cuenta que miles habían sido llevados cautivos y que otros miles habían sido muertos y que sus cadáveres estaban allí tirados en el suelo. Pero se volteaban a ver unos a otros y se reconocían con vida. Jeremías entendía: si viví para contar esta historia, fue tan solo por la fidelidad de Dios. Seguramente se le venía a Jeremías a su mente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 43, versículos 1 y 2, que decía: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no prometió evitarle los ríos. Lo que prometió fue que no los anegarían, no los cubrirían del todo. Dios no prometió evitarles el fuego. Lo que prometió es que el fuego no ardería en ellos. Y yo me imagino que cuando se veía Jeremías con vida, después de todo lo que pasó, entendió y dijo: pasé por los ríos, pero no me anegaron. Pasé por el fuego, pero no ardió su fuego sobre mí. Y esto es algo que le llamó mucho la atención a Jeremías. Él entendió: viví para contarlo. Dios es bueno conmigo. Su fidelidad se manifestó en mi vida. Estoy vivo. En lugar de enojarse, en lugar de renegar, celebró la fidelidad de Dios porque vivió para contarlo. Muchos murieron, pero él quedó con vida. Muchos fueron llevados cautivos, pero él permanecía en ese lugar. Y esto es lo mismo que tú y yo debemos recordar. Dios no nos prometió ausencia de problemas, pero sí prometió acompañarnos en medio de ellos y prometió que no nos destruirían. Jeremías vivió para contarlo y esta fue su manera de reconocerlo. Él reconoció la fidelidad de Dios para con él. Jeremías sabía algo que tú y yo no debemos olvidar y que hemos venido recordando semana con semana en esta serie. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Y cuando pase la aflicción, tenemos que celebrar la fidelidad de Dios, así como lo hizo Jeremías. Yo quiero decirles que la conclusión a la que quiero llegar el día de hoy es esta. Amados, sea cual sea la situación, tú y yo debemos aprender a celebrar la fidelidad de Dios. Lo repito, sea cual sea la situación que estés viviendo, debes aprender a celebrar la fidelidad de Dios. Bendice el nombre del Señor si el sol brilla sobre ti y tu mundo es perfecto. Si estás viviendo el mejor momento de tu vida, celebra la fidelidad de Dios. Pero bendice también el nombre del Señor si hoy has tenido que traer tu ofrenda en dolor. O si hoy, en este mismo instante, hay sufrimiento en tu vida, celebra la fidelidad de Dios. Acuérdate de estas tres cosas. A lo mejor esto es difícil, pero pudo ser peor. Acuérdate, número 2, que el Señor te acompaña en medio de tus aflicciones. Y acuérdate, número 3, que si ya pasó todo esto y tú estás vivo para contarlo, es por la fidelidad de Dios sobre tu vida. Cualquiera que sea tu caso, bendice el nombre del Señor y celebra su fidelidad. No cometas el error de enfocarte en lo que perdiste y dejar de agradecer por lo que ganaste. No cometas el error de pensar solo en la persona que se fue y le robes la oportunidad de hacer felices a quienes decidieron quedarse a tu lado. No cometas el error de recordar solo lo bueno, porque aún en lo malo Dios te ha acompañado. No des por hecho que a todos les va bien igual que a ti.
Mejor reconoce el favor de Dios sobre tu vida y agradécele toda su bondad. Amados, Jeremías nos deja una gran lección a ti y a mí. La vida no siempre es grata, la vida no siempre es perfecta. Pero el Señor te acompaña cuando pasas por la aflicción. Y si sales de esta y vives para contarlo, no es por tu habilidad ni por la suerte, es por la fidelidad maravillosa de Dios que se manifestó en tu vida. Quiero invitarte que ahí donde estás, levantes tus dos manos en alto y le agradezcas a Dios por lo bueno que Él es. Le agradezcas a Dios su compañía y su amor. Le agradezcas a Dios su maravillosa bondad sobre tu vida, que Él nunca te ha dejado. Levanta tus dos manos en alto, lo más alto que puedas, y dile: Señor, yo sé que es difícil lo que estoy viviendo, pero también sé que si no fuera por ti, tal vez esto sería mucho peor. Y así con tus manos levantadas, dile: Señor, yo sé que es difícil lo que estoy viviendo, pero también sé que tú me acompañas en este mismo instante y que solo no estoy. Y así con tus dos manos levantadas, dile: Señor, lo que viví fue muy difícil, pero si estoy aquí para contarlo, es porque tú fuiste bueno y fuiste fiel conmigo. Arriba tus dos manos, dale gracias al Señor por su bondad. Agradécele su fidelidad y su amor. Hay 1,000,000 de razones para hacer un alto en tu vida y celebrar la fidelidad de Dios. Dile: Dios mío, te quiero agradecer que estás conmigo. Te quiero agradecer tu gran bondad. Te quiero agradecer tu misericordia. Te quiero agradecer tu fidelidad.